Buenos días, chicas. Ney, este, ¿qué tal? Vamos a esperar un minuto en lo que se conectan sus demás compañeras. Ney, usted ya me avisaron que no iba a conectarse con cámara, creo. Entonces, para que no se preocupe. Sí, sí, no me puedo conectar con cámara. Sí, no se preocupe. Ya lo tengo aquí reportado, no se preocupe. Les voy compartiendo la presentación, chicas. Vamos a ir iniciando en lo que se van agregando sus demás compañeros. Nos habíamos quedado, si no me lo recuerdo, en la explicación de las partes de la faringe. Si no me lo recuerdo, ya les expliqué la nasofaringe, ya les dije cuáles son las funciones. También de esta parte de la orofaringe, no me acuerdo si ya se lo expliqué, pero bueno, vamos a complementarlo. Dentro de la faringe dijimos entonces que era la nasofaringe, que era la primera porción entre las cuanas, bueno, atrás de las cuanas y antes de llegar al istmo de las fauces. El istmo de las fauces es precisamente cuando nosotros abrimos la boca y vemos ahí las anginas y la úvula, este es el istmo de las fauces. Entonces, hasta ahí precisamente donde inicia el istmo, inicia la orofaringe, que es parte de la faringe precisamente y se llama orofaringe precisamente por lo de la boca. Entonces, ahí es donde vamos a tener precisamente esta región. Es un segmento medio, precisamente entre la nasofaringe y la laringofaringe, vamos a encontrar esta porción y va a corresponder más o menos por las vértebras C2 y C3 posterior. Entonces tenemos las vértebras atrás, como si me estuvieran viendo de perfil, las vértebras atrás y tenemos el istmo de las fauces y la orofaringe enfrente de las vértebras, ¿sale? Keta, ¿cuántas vértebras cervicales tenemos? Cuénteme, vamos a sistema óseo de primer semestre. ¿Cuántas vértebras cervicales tiene usted? ¿Cuántas son? No, ¿No? ¿Cómo? Si lo acaban de ver el semestre pasado en anatomía. Ney, ¿cuántas vértebras tenemos cervicales? 7. 7 vértebras cervicales. Ok. ¿Y cómo se llaman las dos primeras? Que son las únicas que tienen nombre. ¿Cómo se llaman, Ney? Es la superior y la inferior, Y que no, es la alta y la... ajá. Nada más que no me acuerdo de la alta. No, tienen más, se llaman, tienen nombre, son las dos únicas vértebras que tienen nombre. La primera es Atlas y la segunda se llama Axis. ¿Sale? Entonces son 7 vértebras cervicales, efectivamente, Ney, muy bien contestado, y también Cari, que nos mandó por ahí mensajito, son 7 vértebras cervicales. Solamente de todas las vértebras que nosotros tenemos, cervicales, torácicas, dorsales, recuerden que solamente las dos primeras tienen nombre, no sé si lo hayan visto cuando vieron Anatomía 1. Digo, la primera se llama Atlas, referido precisamente a la mitología griega del Atlas que cargaba el mundo. Entonces, como lo cargaba en el cuello, por eso la primera vértebra se llama Atlas. La segunda se llama Axis por la función que tiene, que es como de bisagra, ¿sale? Entonces, la C1 se llama Atlas y la C2 precisamente se llama Axis.
Y entonces entre la C2, que es axis, y el C3, que ya no tiene nombres, se encuentra precisamente nuestra orofaringe. ¿Sale? Entonces, más o menos para que vayamos ubicando de acuerdo a las relaciones anatómicas que vamos a estar teniendo entre uno y otro. Vuelvo a referir, por eso es importante complementar lo de anatomía 1 con lo de anatomía 2 que vamos a estar nosotros tocando. Muy bien, entonces dentro de esta orofaringe pues se va a extender, como les dije, desde el paladar blando. Si ustedes hacen su lengua hacia atrás van a sentir algo como almohada precisamente, que es el paladar blando. Y va a ir un poquito más hacia abajo hasta la epiglotis. Voy a irme un poquito a esta región. Nosotros estamos viendo como si partiéramos sagitalmente, perdón, coronalmente mi imagen. Entonces yo estoy viendo precisamente aquí la úvula, la lengua y lo que es la epiglotis, ¿sale? Entonces la orofaringe se va a extender desde el istmo de las fauces, que es esta región, hasta la epiglotis, que es esta región. Entonces esa es la segunda parte de la faringe, ¿sale? Entonces aquí tenemos la nasofaringe que dijimos que era desde las cuanas hasta lo que es el istmo de las fauces hasta la epiglotis, nos va a servir precisamente para la orofaringe. ¿Se acuerdan que les expliqué que la epiglotis nos servía para dividir el sistema respiratorio y el sistema digestivo? La epiglotis lo que hace es cerrar precisamente la laringe cuando nosotros estamos consumiendo o tomando agua o pasando la saliva para que eso no pase hacia el sistema respiratorio y pase directamente a la siguiente porción del esófago, ¿sale? Si está abierta es porque estamos respirando, si la cerramos es porque vamos a hacer precisamente la deglución. Entonces, para eso me sirve la epiglotis. Y es bien importante nosotros saber dónde se encuentra ese epiglotis, porque cuando ustedes vean una materia que se llama RCP o primeros auxilios, la epiglotis nos va a servir para entubar a nuestro paciente. Es una referencia anatómica para entubar al paciente. Entonces, para eso nos sirven esas referencias anatómicas. La siguiente y última porción de la faringe es la laringofaringe. Entonces, la laringofaringe se va a extender desde el borde superior de la epiglotis, que fue la imagen que les comenté ahorita, hacia el borde inferior del cartílago cricoides, donde se continúa con el esófago. El esófago, pues, es parte de lo que es el sistema digestivo. Entonces, la laringofaringe, más que pertenecer al sistema respiratorio, es al sistema digestivo, ¿sale? El sistema respiratorio solamente están las dos primeras porciones de la faringe, la nasofaringe y la orofaringe. La laringofaringe pertenece al sistema digestivo, que ya va a continuar con lo que es el esófago y se va a extender más o menos entre la vértebra cervical 4 y la vértebra cervical 6. Sale de las 7 que se tienen, solamente van a estar referidas ahí, porque el esófago más o menos empieza en la vértebra 6 y 7. ¿Sale? Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Entonces, de la faringe, las dos únicas porciones que pertenecen al sistema respiratorio, orofaringe y nasofaringe. La laringofaringe es del sistema digestivo, dirían por ahí mis profesores. Pregunta de examen. Muy bien, entonces, la laringe, que es la siguiente porción, que es la que se encuentra abajo de la epiglotis, que es esta región, hacia abajo, sale que ya se va a encontrar la laringe. Esta porción que nosotros vemos enfrente, esto es el esófago. Hacia adelante se encuentra precisamente nuestra laringe. Entonces, me pongo de perfil para que más o menos vean mi perfil griego que tengo, pero para explicarles más que nada. Entonces, tenemos las vértebras. Entonces, adelante de eso, de las vértebras, tenemos precisamente la orofaringe y posteriormente sigue la laringe. Y enfrente de la laringe vamos a encontrar nosotros el esófago. Perdón, primero tenemos el esófago y después lo que es la laringe. Y enfrente de la laringe, esa cosa que vemos aquí con esto que les estoy señalando, se llama tiroides, ¿sale? Entonces tenemos la tiroides y atrás de la tiroides tenemos precisamente el tubo, que es la laringe. Atrás de la laringe se encuentra el esófago y atrás del esófago se encuentran precisamente nuestras vértebras. Así es como van precisamente las regiones anatómicas dentro del cuello, ¿sale? La laringe pues va a estar localizada en el centro del cuello, aproximadamente a una altura de 3 a 4 centímetros, de 3 a la tercera o cuarta vértebra cervical, precisamente, donde termina lo que es la orofaringe. Sus dimensiones aproximadamente verticalmente es de 4.4 a 3.6 centímetros
y transversalmente de 4.3 a 4.1 centímetros. Y bueno, tiene una forma triangular, no es un tubo completamente, sino es una forma triangular esa laringe, ¿sale? Entonces, tenemos la epiglotis y la epiglotis es la que nos cierra precisamente la laringe. Como les comenté, para nosotros entubar a un paciente metemos el tubo por la laringe, ¿sale? Para poder llegar a otra porción directamente o antes de los bronquios. Entonces, para eso nos sirven esta parte de anatomía. La constitución de la laringe es más que nada formada por cartílagos. Hay cartílagos impares y pares de la laringe, ¿sale? Entonces estos van a ser unidos entre sí. De hecho, la epiglotis, que es la que vemos aquí en forma de una hojita, es precisamente formada por un cartílago, ¿sale? Entonces, comúnmente tenemos pares e impares, cada uno son 3 pares y 3 impares. Chicos, Adolfo, Viviana, no me avisaron la directora ni tampoco la ingeniero de por qué no están prendiendo sus cámaras. Si me pueden informar, por favor, ¿sale? Recuerden que es parte de su asistencia. Sí, profe, es que apenas le mandé mensaje por WhatsApp a usted y tengo problemas con mi internet. Oh, Perdón. ok, muy bien, enterado entonces. Ah, sí, ya me llegó el mensaje. Muy bien. Y Adolfo, no sé por qué no prende su cámara entonces. Entonces tenemos pares que son el aracnoides, los cornuculados y el de Morganini, ¿sale? Y el siguiente son las de epiglotis, la tiroides y el cricoides, ¿sale? Entonces tenemos la epiglotis precisamente aquí, el tiroideo que tenemos en esta región, ¿sale? Y lo que es el cricoides, que sería este. Son impares porque nada más hay uno de ellos, ¿sale? Tenemos los otros que son los aracnoides. Creo que aquí tengo una imagen un poquito mejor. Tenemos la tiroides, sale el cartílago tiroideo. Tenemos el cricoides, que nada más es uno. La epiglotis, que también es uno. Los aracnoides, que son dos, que son en forma de cuernos, ¿sale? Y el corniculados o de Santorini, que son esta parte, ¿sale? Entonces, esos son los cartílagos que tienen la tiroides, perdón, la laringe, ¿sale? Entonces, esos son los cartílagos. De hecho, pues si nosotros tocamos, vamos a nosotros a poder movilizar esa laringe precisamente un poquito arriba, porque después de la laringe tenemos la tráquea, que también está compuesta como con cartílagos, ¿sale? Entonces, prácticamente cuando un paciente fallece y se va descomponiendo, estos cartílagos son los primeros en desaparecer conforme vaya disminuyendo la funcionalidad. Perdón. Entonces, las características precisamente de la configuración interna de la laringe, vamos a presentar precisamente las cuerdas bucales. ¿Alguien me puede decir para qué nos sirven las cuerdas bucales, chicos? ¿Para qué les sirven las cuerdas bucales? Para hablar. Para hablar. Ok, ¿para qué más nos sirven? ¿O para qué sirven las cuerdas bucales? Cantar. Cantar. Obvio. Ok, nos sirven para hablar. Bueno, hablar pues consta para cantar, para lo que ustedes gusten, ¿sale? Las cuerdas bucales son cartílagos también, ¿sale? Se van a encontrar abajo de la epiglotis. Aquí tenemos la epiglotis y abajito de la epiglotis precisamente tenemos estas cuerdas bucales. Son 3 tipos de cuerdas bucales, supraglótica, glótica y subglótica. Supra porque están casi arriba de la glotis, glótica porque están en medio, subglótica porque están abajo de la del medio, ¿sale? Estas cuerdas bucales nos sirven precisamente para hacer los sonidos, ¿sale? En esta parte, pues cuando nosotros estamos hablando, pues las cuerdas bucales empiezan a vibrar y empiezan a vibrar y a cerrar y a abrir, ¿sale? Precisamente así como lo estamos viendo en estas dos primeras imágenes. Entonces, para eso nos sirve precisamente esa parte. Cuando nosotros entubamos un paciente, vemos la glotis que está abierta, que es la hojita que les decía, y si seguimos hacia abajo, vamos a ver las cuerdas bucales, que es por donde precisamente tienen que entrar el tubo para poderlo, entubar a nuestro paciente, poderle poner un respirador artificial. Por eso cuando se les quita un tubo a un paciente que estuvo con oxígeno, con una máquina especial, pues les queda dañada las cuerdas bucales y pues quedan un poquito roncos, ¿sale? ¿Por qué? Porque se inflaman esas cuerdas bucales que estuvieron mucho tiempo pues extendidas. Entonces precisamente estos pliegues nos van a servir para hablar. Muy bien.
Tienen epitelio, precisamente también las cuerdas bucales. Como vemos aquí está rosita, ¿sale? Tiene mucosa estas cuerdas bucales, más bien, perdón, toda la laringe. Entonces ese epitelio nos sirve también para secreción de ciertas sustancias para que no esté completamente seca la laringe y pues crea algunas otras alteraciones, ¿sale? Entonces tiene un epitelio plano, pavimentoso, estratificado, no queratinizado. Quiero suponer que vieron los tipos de epitelio cuando vieron anatomía 1. Quiero suponer, ¿verdad? Yo espero que sí. La laringe, pues, es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado que tiene células cilíndricas, ciliadas y células caliciformes y células basales. Tiene como pelitos, precisamente. Esos pelitos de la laringe es como la segunda parte de la nariz, ¿sale? Dijimos que la nariz tenía los pelitos para retener el polvo, las bacterias. Lo mismo pasa con la laringe. Esos cilios, esos pelitos que tiene la laringe muy pequeños, sirve para captar las bacterias, los virus, el polvo y no siga bajando hacia lo que es el sistema respiratorio inferior y nos podamos contagiar de alguna cosa. Entonces, para eso nos sirve el epitelio de la laringe. ¿Dudas, preguntas con el sistema respiratorio alto, chicos? ¿Ninguna? Muy bien. Adolfo, cuénteme, de arriba hacia abajo del sistema respiratorio alto, dígame las porciones anatómicas de este sistema. De arriba hacia abajo, es decir, desde aquí hasta donde vimos ahorita el último órgano. En orden. ¿Las qué? Perdón. El orden anatómico del sistema respiratorio alto. Les recuerdo una vez más que si no hay participaciones, el examen bimestral va a ser oral. De ustedes depende si es escrito o es oral. Entonces, cuénteme. Y así como les estoy haciendo las preguntas, así son las preguntas del examen oral. Anatómicamente, de arriba hacia abajo, el sistema respiratorio alto, Adolfo. ¿No? Bien. Enriqueta. De arriba hacia abajo, sistema respiratorio alto. Entonces está la nasofaringe, la orofaringe, el epiglotis, después creo que sigue la tráquea, y son de las que me acuerdo. Ok, ¿qué tal? Gracias. Ney. Bueno, él decía que empezaba por la nariz y bueno, es Ajá. la fosa nasal. Después es lo que es la faringe. Bueno, dentro de la nariz están los senos paranasales. Ajá. Y ya de ahí sigue lo que quiere que también le especifique lo que está en los senos nasales, tabique nasal. No, nada más senos nasales hacia atrás. Después ya sigue lo que es la faringe. Ujú. De la faringe ya es lo que es la nasofaringe, orofaringe y la laringofaringe. Ok. Y por último, La faringe, no, la laringe. así es, la laringe. Muy bien, Ney, gracias. Entonces iniciamos con las fosas nasales que se llaman narinas. Posteriormente tenemos la nariz, ¿sale? O los orificios. Ahí vamos a tener precisamente lo que nos mencionó que son los senos paranasales y los cornetes. Más hacia atrás vamos a conectar con las cuanas. Después de las cuanas tenemos la nasofaringe y la orofaringe. Después de la orofaringe tenemos precisamente la laringe, pero entre una y otra tenemos la epiglotis. Y dentro de la laringe tenemos las cuerdas bucales. Y hacia abajo ya entonces nos conectamos con la tráquea, pero la tráquea es parte del sistema respiratorio inferior. Entonces, de la nariz hasta la laringe es el sistema respiratorio superior, ¿sale? Es importante la división porque las enfermedades que ustedes vean en determinado momento se van a dividir así en sistema respiratorio superior
e inferior. Muy bien, entonces vamos con el sistema respiratorio inferior. Iniciamos con la tráquea. Si ustedes ven hasta aquí terminamos precisamente la laringe. La laringe es de aquí hacia arriba. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos uno de los cartílagos que es el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, ¿sale? El cricoides es prácticamente la manzanita de Adán que tenemos todos y que los hombres se nos nota un poquito más, ¿sale? El cartílago de tiroides se llama así porque enfrente se encuentra la glándula tiroidea, ¿sale? Mode, la glándula tiroidea, ¿qué tipo de glándula es? ¿Endocrina o exócrina? Mode. Alguien que me pueda contestar, ¿la glándula tiroidea es exócrina o endocrina? Muy bien, ¿nadie? Otra pregunta para que la anoten y yo probablemente venga en su examen semestral y bimestral, ¿eh? Ah, endocrina, muy bien, es endocrina. Entonces, la glándula tiroidea es endocrina porque funciona para crear hormonas, ¿sale? Muy bien, entonces la tráquea de la situación está hacia abajo, un poco hacia atrás y ligeramente hacia la derecha. Entonces no se encuentra completamente recta, ¿sale? Se bifurca a la altura de la cuarta vértebra cervical en lo que se denomina una carina traqueal, ¿sale? Entonces, está compuesta por anillos esta tráquea, ¿sale? Los anillos son prácticamente cartílago que nosotros estamos viendo aquí. Estos cartílagos se van uniendo entre sí para formar todo este tubo. Como ven, tiene una parte recta y después se ensancha y después se vuelve a hacer un poquito más pequeña. Y hasta el final de ella se bifurca. Bifurcación quiere decir que se divide en dos, que es donde van a empezar precisamente los bronquios. A esta bifurcación, a este último cartílago que nosotros tenemos aquí, se llama carina traqueal. Hasta aquí, cuando nosotros entubamos a un paciente, llega el tubo de la intubación, ¿sale? Entonces aquí tenemos hasta esta carina, tenemos precisamente el tubo para nuestra intubación de un paciente que requiere oxígeno. Entonces, compuesta por cartílagos, anillos de cartílago que se unen entre sí y se bifurca al final en una carina, dando por resultado después a la división precisamente en los bronquios, bronquios primarios que es para bronquio derecho y el bronquio izquierdo. ¿Qué características tiene la tráquea? Entonces, es un tubo cilíndrico cuya parte posterior se encuentra un poco aplanada. Tiene dos impresiones, la tiroidea y la aórtica. Esto es por las relaciones que se encuentran entre la tiroides y lo que es la primera porción de la aorta. No me voy a meter todavía con la aorta, que es la vena más grande del cuerpo humano, que sale del corazón porque lo vamos a ver en sistema cardiovascular. Va a estar compuesta por dos partes, una externa que es fibra y cartílago, que es lo que veríamos con los anillos, formada por 15 a 20 cartílagos en forma de C, ¿sale? Que es lo que nos va a estar dando precisamente esas impresiones. Y una interna, como les dije, es mucosa, es epitelio, que va a estar precisamente enfrente, más bien adentro de todo ese tubito. Y nos van a servir precisamente para seguir colando todo el aire que nosotros estamos metiendo. Además de que tiene fibras del músculo liso, ¿sale? Por los movimientos como espásticos que lleva a tener precisamente la tráquea. No se preocupe, Mode. Muy bien. Entonces, después de lo que es la tráquea, después de que se bifurca en la carina, vamos a tener precisamente los bronquios, ¿sale? Bronquio derecho, bronquio izquierdo, que posteriormente nos va a dar la formación precisamente en conjunto a lo que es el pulmón. Entonces, los bronquios se encuentran también comprendidos entre una bifurcación entre la tráquea y los pulmones, y va a ser derecho e izquierdo, y van a poseer el mismo aspecto que la tráquea. Si ustedes se dan cuenta, los bronquios siguen siendo cartílago, ¿sale? Van a ser anillos, continuación de la misma tráquea hasta los siguientes bronquios. Entonces tenemos bronquios principales, que es el derecho y el izquierdo, que es el pulmón derecho y pulmón izquierdo. El pulmón derecho pues es más vertical, de mayor calibre y muchísimo más corto a comparación del bronquio izquierdo, ¿sale? Entonces como ven, el primer bronquio principal derecho es más cortito, más angosto precisamente y más cortito, mientras que el izquierdo es un poco más largo. Entonces aquí precisamente van a estar formados por tres ramas,
¿sale? Si nosotros vemos una, dos, tres ramitas. El pulmón derecho, a comparación del pulmón izquierdo, tiene tres lóbulos, ¿sale? Y por eso los bronquios son tres bronquios secundarios del bronquio principal derecho, mientras que el bronquio principal izquierdo solamente se divide en dos ramitas. ¿Por qué? Porque si es más pequeño el pulmón izquierdo que el derecho. ¿Alguien sabe por qué es más pequeño el pulmón derecho, el izquierdo que el derecho? ¿Por qué creen que el pulmón derecho es más grande? ¿Qué pasó? Por ahí no se fue Cari. ¿El corazón? Por el corazón, efectivamente, Cari. Como tenemos ahí el corazón del lado izquierdo mayormente, pues el pulmón tiene que ser más pequeño, dejando el hueco del corazón. Entonces, por eso solamente los bronquios principal izquierdo se divide en dos, mientras que el derecho tiene tres lóbulos, tiene tres bronquios secundarios. ¿Sale? Entonces aquí tenemos precisamente el derecho, que tenemos precisamente el primero que se llama el superior, el siguiente que se va a encontrar en medio y el que sigue va a ser el inferior, que es como precisamente tenemos nuestros bronquios secundarios del lóbulo o del pulmón derecho. Entonces superior, que es el primer lóbulo, que es el secundario, el medio, que es otro secundario, y el tercero, que es el inferior. Entonces es precisamente ahí. Estos lóbulos o estos bronquios secundarios se dividen en bronquios terciarios. También tienen su nombre. Yo solamente quiero que se aprendan que tienen bronquios primarios, que es el principal, bronquios secundarios, que es esto, bronquios terciarios, ¿sale? Y tienen unos más pequeñitos que son los bronquios cuaternarios, que ya tienen otro diferente nombre, ¿sale? Pues lo único que quiero que se aprendan es hasta aquí. Bronquio principal, derecho, que tiene tres bronquios. Bronquio superior, bronquio medio y bronquio inferior. ¿Sale? Entonces, ¿qué son los secundarios? Mientras que del lóbulo o del bronquio primario izquierdo solamente tiene el bronquio superior y el bronquio inferior, y precisamente deja un hueco para nuestro corazón. Por eso solamente tiene dos lóbulos el pulmón izquierdo. Entonces les presento a los pulmones. Tenemos la tráquea, se bifurca en la carina en un bronquio izquierdo y en un bronquio derecho. Entonces tenemos el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, ¿sale? Mientras que del lado izquierdo tenemos el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Si nosotros quitáramos los pulmones y viéramos solamente los bronquios, veríamos bronquio principal, bronquio superior, bronquio medio y bronquio inferior, bronquio superior y bronquio inferior, ¿sale? Entonces así es como estamos conformados. Los pulmones pues ya son tejidos, ¿sale? Ya es parte de membranas, epitelio, músculo, que nos va a estar precisamente dando esta coloración rosita y bonito, como vemos en el tejido del pulmón. Si nosotros viéramos los pulmones, digo, no sé si alguna vez han ido a una carnicería o han estado en donde matan a las reses y todo lo demás, que a veces le sacan los pulmones, pues los vamos a encontrar suavecitos. De hecho, son suavecitos los pulmones. Entonces, son muy suavecitos y son de esa coloración como los vemos en la imagen, así como rosita, casi rojo, un rojo, no tan fuerte, pero sí es un rojito. ¿Por qué? Porque está demasiado irrigado, tiene arterias importantes para poder llevar la oxigenación, llevar desechos como el dióxido de carbono y absorber todo lo que es el oxígeno dentro de los pulmones, ¿sale? Entonces es como vamos a estar conformados nuestros pulmoncitos. Muy bien, entonces los pulmones pues son derecho e izquierdo, obviamente, se encuentran contenidos en el tórax. Entonces se encuentran desde lo que iniciamos nuestras clavículas, que es lo que tenemos acá. De hecho, cuando nosotros respiramos y ponemos nuestro estetoscopio en la clavícula, vamos a poder escuchar o vamos a poder, cuando nosotros metemos el aire, escuchar precisamente la respiración, la inhalación del aire. Van a iniciar entonces desde las clavículas hasta donde tenemos nuestra parrilla costal, ¿sale? La parrilla costal, recuerden que termina precisamente en esta región. Si nosotros tocamos, tenemos nuestras costillitas. Hasta ahí termina la parrilla costal y hasta ahí termina precisamente los pulmones, viéndolo de enfrente. De atrás, pues tenemos las escápulas y posterior tenemos la columna y tenemos también las costillas. Entonces, todo ese rango va a estar completamente en nuestro pulmón izquierdo y derecho, ¿sale? ¿Los vamos a poder escuchar con el estetoscopio? Obviamente que sí, ¿sale? Entonces, para eso nos van a servir esos pulmoncitos. Se encuentran pues contenidos en el tórax, dijimos,
Cada uno se divide en unidades menores llamados segmentos broncopulmonares. Ya dijimos que el izquierdo tiene solamente superior e inferior, mientras que el derecho tiene superior, medio e inferior, ¿sale? Y cada uno se va a dividir por cisuras. Las cisuras son, vuelvo a regresar a la imagen anterior, ojalá que ya la estén viendo. Las cisuras son estas divisiones, ¿sale? Esto es una cisura, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la cisura horizontal y la cisura oblicua, mientras que solamente del lado izquierdo tenemos la cisura oblicua, que es la división, es como si tuviéramos 3 pulmoncitos pequeños y 2 pulmoncitos pequeños, con esa cisura se van uniendo precisamente estos mismos. Regreso a la diapositiva siguiente. Se componen pues de bronquios intrapulmonares, lóbulos pulmonares, vasos y nervios, y los pulmones o los lobulillos pulmonares forman los bronquiolos y alveolos posteriormente. Eso ahorita lo vamos a ver en una siguiente imagen. Entonces, aquí en esta imagen, pues volvemos a poner precisamente estos tipos de lóbulos. Esto es con las regiones que podemos dividir nosotros los lóbulos, ¿sale? Entonces, no nos vamos a meter tanto en esta parte para que no haya ningún problema. Lo que sí me importa es que sepan esta parte, que cada una de de los pulmones tiene un hilio. El hilio es un orificio donde entran precisamente los bronquios, donde entran los nervios, donde entran las arterias pulmonares y salen las venas, perdón, entran las venas pulmonares y salen las arterias pulmonares, ¿sale? Entonces, de ahí precisamente eso es un hilio. Es el orificio donde entra precisamente bronquios, lo que son arterias, venas, el nervio y los vasos linfáticos. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, el pulmón derecho pues es de más grande tamaño a comparación del izquierdo. Se encuentra un poquito más levantado y reducido por la elevación diafragmática del hígado. Si nosotros vemos los cuadrantes, me vuelvo a levantar. Si nosotros vemos los cuadrantes, tenemos que abajo de nuestra costillita tenemos el hígado, ¿sale? Entonces, arriba tenemos la última porción del pulmón, pero como el hígado todavía ocupa un poquito más y sube hacia las costillas, vamos a tener que el pulmón está un poquito más, no pequeño, pero un poquito más arriba a comparación del izquierdo. El izquierdo no, porque solamente tenemos el vaso, ¿sale? Y parte del estómago, pero pues aún así el pulmón es un poquito más ancho hacia acá de este lado del izquierdo que del lado derecho, ¿sale? Entonces, precisamente tenemos esa reducción. Tenemos un músculo que divide la cavidad torácica y la cavidad abdominal y es precisamente donde termina la base de los pulmones. ¿Alguien sabe cómo se llama ese músculo que divide la cavidad torácica y la cavidad abdominal? ¿Cómo se llama? Empieza con D. Diafragma. Muy bien, así es, diafragma, Viviana, efectivamente. Entonces, nuestro diafragma va a dividir la cavidad abdominal y torácica, y hasta ahí, hasta ese diafragma, superiormente en la torácica, van a terminar los pulmones, ¿sale? Los pulmones también tienen ciertas porciones. La primera porción que tenemos y que es la que se encuentra por la clavícula se llama ápice, ¿sale? O apical. ¿Por qué? Porque termina como si fuera una pirámide, que es la última porción, por eso se llama ápice o apical. Y la última porción, que es la que encontramos en el diafragma, se llama base, ¿sale? Entonces, arriba se llama, la porción superior se llama apical y la porción inferior se llama base. Déjeme ver. Profesor, no sé si sea mi internet, pero me saca. No sé quién está sacando. Supongo que a 71. ¿Quién sabe? Muy bien. Y el pulmón izquierdo pues está deprimido obviamente por lo que es el corazón. Tenemos una cisura, de hecho una porción donde se encuentra el corazoncito es de menor tamaño esta porción y dividida nada más en los lóbulos superiores e inferiores, que es lo que comentábamos. Entonces aquí tenemos el pulmón del lado izquierdo, ¿sale? Entonces tenemos la porción superior y la porción inferior. Y tenemos precisamente esta parte donde se va a encontrar precisamente nuestro corazoncito, ¿sale? Que es toda esta región. Entonces, ahí es donde se encuentra esa cavidad que es el pericardio o la cavidad cardíaca donde se va a encontrar el corazón, ¿sale? Entonces, por eso es más pequeñito. Y aquí encontramos entonces la tráquea, la bifurcación que se llama carina, bronquio principal, bronquio secundario superior e inferior, posteriormente un bronquio terciario, después los bronquiolos, y por último, el bronquiolo terminal hasta terminar en unas bolitas que yo les comentaba que es como el racimo de uvas, que se llaman alvéolos. Los alvéolos, como vemos, es una uvita, pero con muchas celulitas o muchos granulitos ahí en esa parte.
que es donde va a llevar precisamente el intercambio gaseoso. Entonces, así es como se encuentran conformados los pulmones. De la o inferior, si yo les pregunto en algún momento, dígame anatómicamente de arriba hacia abajo, ¿cómo se forma el sistema respiratorio inferior? Tráquea, carina, bronquios principales, bronquios secundarios, bronquios terciarios, bronquios o bronquiolo terminal y alvéolos. Así es como se conforma anatómicamente de arriba hasta abajo y superior e inferior ese sistema respiratorio inferior. Y por último, todo esto nos forma el pulmón. ¿Sale? Y el ilio que yo les mencionaba, que es el orificio, este es el ilio, este es el orificio donde entra precisamente en los bronquios, una vez que se bifurca en la carina, y aquí mismo en esto donde entran los bronquios, entra la arteria pulmonar, la vena pulmonar, el nervio y el vaso linfático, ¿sale? Entonces, este es el ilio, es el orificio que nos va a dar precisamente la entrada de esos elementos. Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? No. Ok, vamos a desconectarnos tantito y nos volvemos a conectar para los últimos, que son 10 minutos de la clase y terminamos. Los veo en un momento, los veo en un segundito.